Sociedad Bíblica de México presenta Dios habla mi lengua. No hay límites. La fe viene por el oír. Peregrinos y extranjeros. Niños en riesgo. Aprender y prevenir para crecer. Seguridad, protección y vida. Salud, sanidad y vida. «500 razones para proclamar». Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Agosto, mes de la Biblia. Sembrando palabras de vida. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús nos ofrece, poniendo a la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. Actualmente preparamos publicaciones en formatos especiales para invidentes, sordos, niños en riesgo, migrantes, personal médico y de seguridad pública. También trabajamos para preservar el idioma de 16 grupos étnicos para la traducción de la Biblia en su lengua natural. En México vivimos problemas económicos, sociales, políticos, de seguridad y de salud que acechan a todos los mexicanos. Más de 80 millones de mexicanos necesitan una respuesta para su vida. Ante esto, la Biblia da consuelo, esperanza, paz, sana corazones, cambia vidas, restaura familias y engrandece naciones. Como dice la palabra en Juan 6:68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? En agosto, mes de la Biblia, estaremos transmitiendo en diferentes plataformas digitales mensajes, conferencias, participaciones musicales y testimonios. Te invitamos a seguir esta programación todos los días a las 10 de la mañana. Súmate a este gran desafío. Juntos podemos más. Sigamos adelante, sembrando palabras de vida. Y esto lo haremos para que ningún mexicano se pierda. Te esperamos, pues, en agosto, mes de la Biblia. Dios te bendiga. Han dado ayuda más allá de sus fuerzas y con agrado. Bienvenidos a una nueva transmisión de agosto, mes de la Biblia, con el tema Sembrando Palabras de Vida. Muchos de los seguidores de Jesús no le creían e incluso lo dejaron de seguir. ¿También ustedes quieren irse?, preguntó el Señor Jesús. Y Simón Pedro le contestó: ¿Y a quién seguiríamos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:67 y 68. Quédense con nosotros y compartan la transmisión para seguir sembrando la palabra de vida.
Cada día es una nueva oportunidad para sembrar las palabras de vida en quienes más lo necesitan. A continuación tendremos la participación de Abel Flores. Él es superintendente adjunto zona centro del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Vamos a escuchar su mensaje. Que Dios los bendiga. Quiero agradecer a la Sociedad Bíblica de México por invitarme a participar y disertar la palabra de Dios en este programa tan importante enfocado a la inversión en los proyectos de esta digna sociedad. Quiero compartir con ustedes el pasaje de segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5. Leo para usted la versión Reina Valera de 1960. El texto bíblico dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto para motivarlos a dar ofrendas para los creyentes necesitados en Jerusalén. Escuche, la iglesia neotestamentaria o la iglesia primitiva, los creyentes en Jerusalén, estaban en pobreza y necesitaban la ayuda, así que el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corinto para invitarlos a dar ofrendas para los santos en Jerusalén. Me llama la atención que el apóstol Pablo no recurre a su autoridad, más bien utiliza ejemplos de generosidad y ruega para que la iglesia de Corinto pueda invertir en la necesidad de los creyentes en Jerusalén. Y este pasaje es importante analizarlo y poder entender que la iglesia de Macedonia, estando en pobreza, abundó en generosidad y dio más allá de sus fuerzas. Permítame hacer notar algunos aspectos que a mi juicio son muy importantes y hoy en la actualidad también nosotros como iglesia tenemos que saber invertir en la obra de Dios. Hoy se nos presenta la oportunidad para invertir en los proyectos de la Sociedad Bíblica de México. Ofrendar es un acto de adoración, pero también ofrendar es un acto de fe y finalmente ofrendar es un acto de obediencia. Cuando digo que ofrendar es un acto de adoración, es porque estamos dando lo mejor para agradar a Dios y para impulsar su bendita obra. Es un acto de adoración. Estamos dando lo mejor que podemos dar para agradar al único Dios verdadero y que su obra siga creciendo y trascendiendo. Pero además, el ofrendar es un acto de fe. Lucas 6:38, la Biblia dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto quiere decir que damos creyendo que vamos a recibir. Damos sabiendo que Dios bendecirá nuestra vida. Es un acto de fe. Y finalmente, ofrendar es un acto de obediencia. Porque la Biblia nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Así que entonces el apóstol Pablo, viendo la necesidad de los creyentes en Jerusalén, escribe a la iglesia de los Corintios para motivarlos a dar y les presenta el ejemplo de los macedonios. Y aquí me detengo para hacer algunos énfasis importantes que usted debe notar en las palabras textuales que el apóstol Pablo dirige a la iglesia de Corinto. Lo primero que encontramos es que Macedonia era una provincia romana al norte de Acaya. Y déjeme decirle que lo primero que se distingue aquí es que ellos estaban en gran prueba de tribulación. O sea, también la iglesia de Macedonia estaba en tribulación porque los reyes romanos habían tenido serios conflictos y había perjuicios en la iglesia.
también habían sufrido pobreza y también habían robado sus bienes y sus cosechas. Sin embargo, el apóstol Pablo hace notar que aunque ellos estaban en gran prueba de tribulación, en profunda pobreza, Pablo hace notar el gozo de su generosidad. Abundaron en su generosidad. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. El ejemplo que Pablo les presenta es precisamente el ejemplo de los macedonios. Aunque tengamos poco, de lo poco que tenemos, podemos invertir en el reino de Dios. Aunque tengamos poco, de eso poco nos basta para mostrar nuestra generosidad en la medida de nuestras posibilidades. Pablo no quiso utilizar su autoridad para obligarlos a dar. Más bien les presenta un tremendo ejemplo de la iglesia de Macedonia, que aún estando en pobreza, abundaron en generosidad. Esto quiere decir que cuando el amor de Dios está en tu corazón, cuando la gracia de Dios se ha derramado en tu vida, tú tienes la disposición y la voluntad para invertir en el reino de Dios. Aquí, en México, en nuestra nación, hay grandes necesidades. Hay una sociedad con muchos problemas, con muchas dificultades, y el evangelio debe ser predicado. La palabra bendita de Dios transforma la vida del ser humano. Así que hoy podemos invertir en los proyectos de trabajo de nuestra sociedad bíblica de México. El ejemplo de los macedonios para los corintios también es un ejemplo para cada uno de nosotros. Lo primero que el apóstol Pablo subraya es que ellos estaban en gran prueba de tribulación, pero que además de tener una profunda pobreza, abundaron en su generosidad. Hay que hacer notar que esta es una acción por amor. Esto no fue que los obligaron, sino que voluntariamente de su corazón ellos quisieron participar en dar para la obra de Dios. Hoy nosotros tenemos esa bendición de que podemos dar de nuestros recursos, invertir en el reino de Dios y poder tener la gran satisfacción de hacer que el evangelio cubra la tierra, de que la palabra de Dios escrita con tinta y papel pueda ser leída por tantas personas y puedan ser transformadas por el poder del evangelio. Lo segundo que quiero subrayar aquí es que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿Qué significa esto? Dieron con sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Tratando de razonar y entender este texto bíblico, llegamos a la conclusión primero de que dieron con un verdadero sacrificio. A veces tenemos que hacer un sacrificio. Tenemos que tratar de negarnos a nosotros mismos por amor a la obra de Dios. Ellos también dieron privándose de lo necesario. Cuando la obra de Dios requiere de nuestra inversión, de nuestro apoyo, tenemos que hacerlo. Dios nos ha dado tantas cosas: vida, salud, trabajo, lo más grande, salvación y vida eterna. Y por si fuera poco, nos ha dado de su Espíritu Santo para que more con nosotros y en nosotros, a fin de que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Los macedonios es un ejemplo extraordinario de generosidad. A pesar de estar en profunda pobreza, abundaron en generosidad. Dieron con todas sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Esto quiere decir que fueron capaces de hacer un verdadero sacrificio. Fueron capaces de privarse de lo necesario con tal de ayudar a otros por amor. Y luego tuvieron su iniciativa propia. Nadie los presionó, nadie los obligó, nadie fue tan drástico para decirles: es que ustedes tienen que dar. No, la Biblia dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Así que hoy tenemos la oportunidad de invertir para que la palabra de Dios se difunda en nuestra nación, para que todo el suelo mexicano pueda ser tocado con la inspirada, bendita palabra de Dios y sean transformados, que salgan de las tinieblas y vengan a la luz, que salgan de esa vida perversa y sucia
y lleguen a una vida limpia y ordenada, con planes y propósitos de edificación. El ejemplo de los macedonios se los presenta Pablo a la iglesia de Corinto, para que la iglesia de Corinto se motivara a dar. Pablo no los obliga, no los presiona, pero les presenta un gran ejemplo con el fin de despertar en ellos la generosidad. La iglesia de Jerusalén estaba padeciendo necesidad, pero también es digno de hacer notar lo que la misma iglesia de Jerusalén hacía para ayudarse unos a otros. Hechos capítulo 2, versos 44 al 46, la Biblia dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había una armonía entre ellos. Participaban de sus oraciones, del partimiento del pan, y también ellos compartían con los necesitados. La iglesia de Jerusalén, a pesar de estar en condiciones así, hizo su esfuerzo por salvarse y entre unos y otros se ayudaban. Pero cuando el apóstol Pablo interviene, el apóstol Pablo sabe que la iglesia de Corinto también tenía una posición socioeconómica un poco más holgada que la iglesia de Jerusalén. Y entonces les presenta, como he dicho, el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Es impresionante el testimonio de los macedonios, porque primero el apóstol Pablo está haciendo notar que ellos estaban, los macedonios, en profunda pobreza, pero que abundaron en generosidad, y todo eso fue por la gracia de Dios. Nosotros también tenemos la gracia de Dios. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros y nos dirige a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo siempre, en sus actos inteligentes, nos va a conducir a participar de la obra de Dios para que la obra de Dios crezca y siga trascendiendo. Pablo está diciendo, la iglesia de Macedonia estaba en gran tribulación, en profunda pobreza, pero luego dice, pero abundaron en su generosidad. Yo creo que tú tienes generosidad y que yo tengo generosidad. Yo creo que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha bendecido. Dios ha tenido el cuidado y las consideraciones especiales para proveer para nuestra vida. Y hoy como nunca se nos presenta la oportunidad de solidarizarnos. Y aquí quiero hacer mención que existe la necesidad de mostrar la solidaridad en amor con otros mediante compartir nuestros bienes. Ahora se trata de invertir en los proyectos de la Sociedad Bíblica de México. Y entonces esto va a redundar en bien de la obra de Dios y que muchos otros se salven. Pero finalmente, dice Pablo, nos pidieron, ellos nos solicitaron con muchos ruegos el privilegio de participar. O sea, ellos no presentaron excusas para decir no podemos. Ellos no presentaron justificantes para decir no podemos. Al contrario, ellos no presentaron la pobreza o su tribulación como excusa para no dar. Al contrario, ellos abundaron en generosidad. Ellos quisieron participar. Quiera Dios que también nosotros nos esforcemos en este tiempo y seamos una iglesia activa en mostrar nuestro amor, compartiendo nuestros bienes, ofrendando con generosidad, con liberalidad. El apóstol Pablo instruye a la iglesia de Corinto y reitero, no utilizó su autoridad, no los presionó, les muestra un ejemplo. Consideren la iglesia de Macedonia, que estando en profunda pobreza, estando en tribulación, en necesidad, abundaron en generosidad. Hoy nada debe dañarnos para cerrar la mano y bendecir la obra de Dios. Hoy no debemos permitir que ningún pensamiento equivocado, ninguna opinión negativa, ningún comentario con malas intenciones nos quite o nos robe el privilegio de dar para la bendita obra de Dios. En la experiencia personal sabemos que cada vez que sembramos, cosechamos. Cada vez que damos, recibimos. Cada vez que invertimos, ganamos. Hoy tenemos la oportunidad de solidarizarnos y mostrar nuestro amor compartiendo nuestros bienes con la Sociedad Bíblica de México. La Sociedad Bíblica de México
por muchos años ha servido a nuestra nación con una distribución del Evangelio a través de Biblias de distintos formatos, de distintas versiones y material bíblico muy importante, muy potable, muy saludable, para que otros vengan a ser parte del reino de los cielos. Hoy queremos invitarles a participar todos conforme a su capacidad, de acuerdo a cómo Dios le haya prosperado, invertir en el reino de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros todos los bienes necesarios. Qué linda la palabra. Nosotros podemos dar de acuerdo a cómo hayamos prosperado. Finalmente, recapitulamos esta sencilla y práctica reflexión. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto para motivarlos a dar su ofrenda a fin de ayudar a los creyentes necesitados en Jerusalén. Pablo no recurre a su autoridad, más bien utiliza ejemplos de generosidad, y para esto presenta el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Pablo menciona 3 cosas importantes. Primero, que ellos estaban en una tremenda pobreza. Ellos estaban en una profunda pobreza en gran prueba de tribulación. Segundo, ellos con agrado han dado más allá de sus fuerzas. Y tercero, nos pidieron con muchos ruegos tener el privilegio de participar. Hoy nosotros también tenemos el privilegio de participar con la Sociedad Bíblica de México. Vamos a hacer fuerza, unirnos todos e invertir en el reino de Dios. Vamos a ser un solo pueblo, una sola nación cristiana, una sola identidad, una sola iglesia que hace que la obra de Dios crezca, se multiplique, que se añadan más a través del bendito Evangelio, que más vengan al conocimiento de la palabra de Dios a través de una Biblia que llega a sus manos. El pastor de mayor edad de las Asambleas de Dios de México se llama Alfredo Sandoval Rivas. El próximo 27 de septiembre cumplirá 105 años de vida. Déjeme decirle que él era pastor de cabras en Escobedo, Coahuila. Era un joven de 17 años. Le ayudaba a su padre cada tarde sacar a las chivas del corral, llevarlas a comer al pasto ahí en el campo. Y luego las recogía otra vez y las encerraba en el corral. En esa ocasión, Alfredo Sandoval Rivas, el pastor de Asambleas de Dios de más años de vida, 105 años que va a cumplir próximamente, era un joven de 17 años. Estando cuidando las chivas en el campo, vino una hoja de papel y cayó a sus pies. Misteriosamente, de forma inexplicable, llegó esa hoja de papel a sus pies. Él leyó lo que estaba escrito y empezó a llorar. ¿Sabe qué era? Era la parábola del hijo pródigo. Una hoja de la Biblia que se arrancó, o alguien por descuido arrancó, o accidentalmente se desprendió del libro sagrado, y el viento la trajo hasta donde estaba este joven de 17 años. Él encerró las chivas en el corral y llegó llorando a casa de sus padres, llorando y llorando. Su padre le dijo: ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Y él les mostró la hojita de la Biblia donde estaba la parábola del hijo pródigo. Mandaron traer al líder de la iglesia popular en ese pueblo de Escobedo, Coahuila, y cuando vino este hombre, ve el pedazo de papel o la hoja y dice: esta es una hoja de la Biblia, es la parábola del hijo pródigo. La misma palabra de Dios entró en el corazón de este joven Alfredo Sandoval Rivas y él entregó su vida a Cristo. Hoy es el pastor de más años de servicio en Asambleas de Dios y de más años de edad. Cumplirá 105 años de edad, y aquí mismo sus hijos, ya cuando él creció, se casó, formó su familia. Ya siendo anciano, cuando iba a cumplir 90 años, sus hijos lo trajeron a Saltillo, Coahuila. Le compraron una pequeña casita. Dijeron: papá, aquí vas a vivir con mamá. Los años que Dios te dé, aquí vas a estar tranquilo y en paz. ¿Sabe qué hizo el anciano? Salió esa tarde casa por casa a invitar a los vecinos y decir: el próximo viernes, en esa casita blanca de la esquina, a las 5 de la tarde, se va a orar por enfermos, porque Dios tiene poder para sanarlos.
casa por casa en la colonia Francisco y Madero, aquí en Saltillo, Coahuila. Una sola persona llegó enferma de cáncer y ese día ella sanó por el poder de Dios. Déjeme decirle que cada viernes empezó a llegar gente a esa casita blanca de la esquina donde estaba este anciano. Él empezó a formar una iglesia y levantó una iglesia. Un grupo de creyentes junto con él compraron un terreno y construyeron un templo, Iglesia Ríos de Agua Viva de las Asambleas de Dios. Y ahora él ya va a cumplir 105 años. Nos entregó la iglesia ya porque iba a cumplir 100 años. Dijo, ya estoy cansado. Pero mire lo que hizo el poder de la palabra de Dios. La palabra escrita con tinta y papel llegó a las manos de este joven y se entregó a Jesucristo. El poder de la palabra de Dios. ¿Cómo no vamos a invertir en el reino de Dios? Claro que lo haremos con todo gusto. Le invito para que con todo su corazón, con generosidad, con gozo, invierta en los proyectos de la Sociedad Bíblica de México. Es el momento, es la hora, es la oportunidad de impulsar el reino de Dios en esta tierra a través de nuestras finanzas. Hagamos un acto de solidaridad y comparta sus bienes. Vamos a dar de nuestros bienes y que la Sociedad Bíblica de México siga difundiendo el Evangelio, siga llegando a las vidas de hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos, de toda raza, de toda cultura, con el bendito Evangelio de Dios. Que Dios les bendiga. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por las palabras de nuestro hermano Abel Flores. Sin duda tenemos una gran misión en la que debemos trabajar. Continúen con nosotros. He vivido toda mi vida en la calle, banda. Hasta el día de hoy. He probado todas las drogas que te puedas imaginar, banda. Y esas arruinaron mi vida. Pero Dios tuvo misericordia de mí y a mis oídos llegó la palabra de Dios con un aparato que se llama proclamador. Ese con la pura luz del sol suena y escucho la palabra de Dios. Mi esposa lo recibió muy contenta y me compartió de la palabra, pero en ese tiempo yo no quería saber nada de Dios. Un día mi esposa se enfermó y poco después falleció. Después de su muerte, las drogas se apoderaron más de mí y un día pasó algo horrible. Unos muchachos me confundieron con un ratero y comenzaron a quemarme en vida. Me golpearon, me tiraron hachazos, prendieron fuego a mis manos y comenzaron a arrastrarme por la calle. Uno de ellos, lleno de enojo, me preguntó gritando: ¿cómo quieres morir, valedor? ¿Quemado? ¿Con hachazos o arrastrado? Yo le contesté mirándole a los ojos: como Dios quiere que muera, así he de morir. Entonces, de forma sorpresiva, me soltaron y se fueron. Para mí, ese fue un milagro. Y me di cuenta que Dios existía. Mi cuerpo todavía tiene las marcas, pero para mí no son marcas de dolor, sino de alegría, porque Dios me salvó. Ya no quiero vivir más en la calle. Necesitamos más proclamadores para ayudar a gente como yo. Este es un llamado de amor. Es una invitación a la generosidad. Para este momento hemos estado unidos para elevar y expresar nuestra adoración a Dios por medio de la alabanza. Vamos a escuchar la siguiente interpretación. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de
esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará. Hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este Le damos gracias a Dios por tan hermosa alabanza y por darnos la oportunidad de que juntos le adoremos. Tomemos esta misión de sembrar las palabras de vida para que más personas crezcan en espíritu y a su vez ellas también siembren más palabras de vida en más personas que lo necesitan. Continuemos ahora con la participación del pastor Miguel Ángel Olvera. Él es pastor de la iglesia G316 y director de Biblias ABA. Escuchemos con atención su mensaje. Hola, ¿qué tal? Para mí, como siempre, es un privilegio poder compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Les quiero enseñar algo. Esta
es una Biblia en tzotzil, uno de los dialectos de nuestro país. Y cuando tienes una Biblia como esta, traducida en algún dialecto, un lenguaje, lo primero que me pregunto es, ¿gracias a quién se pudo hacer? ¿Quién fue la persona determinante o las personas que pudieron en un momento determinado ser la clave para poder en un momento determinado llevar a cabo este proyecto maravilloso? Dios nos encargó compartir la palabra de Dios con todo el mundo, pero finalmente para poder llevar a cabo ese milagro tenemos todos que trabajar y apoyarnos mutuamente. Fíjate que me gustaría comenzar compartiendo con ustedes una frase de Jim Elliot. No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Esto tiene que ver con el mensaje que hoy voy a compartir con ustedes. En una de las cartas a los creyentes de Corintio, el apóstol Pablo habla acerca de una generosidad que hubo de parte de la iglesia de Macedonia. Durante el primer siglo hubo un momento en que la ciudad de Jerusalén y toda la región de Judá experimentó una terrible crisis económica. Esto provocó que los creyentes de esa iglesia de Jerusalén sufrieran tiempos de escasez y de dificultad. Todo esto estaba sucediendo y en ese momento Dios movió al apóstol Pablo a compartir con ellos un mensaje muy importante de la palabra de Dios. Vamos a leer 2 Corintios 8, del versículo 1 al versículo 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Este es un extraordinario pasaje. Pablo dice en este pasaje que se encuentra sorprendido. Afirma que lo que dieron los macedonios no fue lo que esperábamos. De mayor importancia, sus ofrendas no se originaron en sus monederos, en sus carteras, en sus chequeras, sino, como dice aquí, primero se entregaron a sí mismo al Señor y luego entregaron su dinero. Y esto es algo impresionante. El dar gracia comienza en el corazón. La generosidad orientada a la gracia es el desbordamiento de un corazón liberado. Esto siempre nos asegura que no tiene nada que ver con las inversiones o un salario o lo que tienes en tus ahorros. Ya seas un macedonio, un corintio, un mexicano, un canadiense, el desafío es el mismo. Ante todo, lo que tenemos que entender es que debemos entregarnos al Señor. Cuando lo hagamos, nuestro tesoro seguirá la dirección de nuestro corazón. Quisiera usar un segundo pasaje de los Evangelios para poder comparar esta actitud de los macedonios con otra persona. Aquí vamos a ver al Señor Jesucristo en este pasaje del Evangelio sentado cerca del tesoro del templo, observando a las personas mientras ellas dan sus ofrendas. Vamos a leer Marcos 12 del 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Nosotros sabemos que había 13 recipientes en el templo, los cuales los judíos depositaban sus tributos y sus diezmas. Cada cofre del tesoro tenía una especie de embudo grande que sobresalía por encima de las personas que ponían su dinero. Entonces, muchas personas lo que hacían era, trataban de conseguir muchas monedas para que al momento que ellos metieran este dinero en el embudo, hiciera mucho ruido. Ese día en particular,
Jesús observó que muchos echaban grandes cantidades de dinero para que los vieran y los oyeran. Fíjate, este es el concepto, para que se oyera todas estas monedas golpeando el embudo. La palabra en griego que se traduce como pobre, que es la forma en la que se describe a esta viuda, es para describir a alguien que está desposeído, un pordiosero, un mendigo. Lo que podría ser en nuestra época una de estas personas que necesita de la beneficencia pública para poder sobrevivir su vida. Esta mujer, a pesar de la pobreza, quería dar. Algunos evadimos la responsabilidad porque tenemos dinero y otros evadimos porque queremos conservar el dinero. El dinero muchas veces es algo que nos cuesta dinero dar. Esta viuda no se escondió detrás de su pobreza. Por su amor a Dios dio todo lo que tenía. En nuestra historia, quiero que notes que Jesús específicamente nos dice lo que la viuda dio. ¿Qué es lo que la viuda dio? 2 blancas. El vocablo blancas traduce de la palabra griega lepta, la moneda más pequeña acuñada en el mundo griego. En la economía de esa época, más o menos equivalía al 128 de la paga de un día. O sea, tú dividías tu salario y lo dividías entre 128 partes y eso era la lepta de la moneda que esta mujer dio. Esto evidentemente no te alcanzaba ni para comprar un pan viejo. El hecho de que esta viuda depositara 2 monedas es muy significativo. Ella pudo haberse guardado una, pero no lo hizo, dio las 2. Sin desperdiciar nunca un momento de enseñanza, en ese momento Jesús le dice a sus discípulos. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí quiero que notes la matemática y la economía que Dios maneja. Es como si en ese momento Dios pudiera decir: a ver, fíjense y vamos a hacer cuentas. Si tú pones todo de un lado de la balanza, lo que ese día muchos dieron, toda la cantidad de dinero que dieron, y del otro lado de la balanza pones estas 2 monedas que dio esta mujer, Jesús dice: ella echó más que todos. Es impresionante lo que Jesús está viendo y siendo testigo ese día. Si Él pudiera haber ido y abrir las ofrendas y contarlas, Él podría haber dicho: esta mujer dio más que todos los demás. Y esto es impresionante. Está diciendo que la suma de todos no equivalía a lo que esta viuda había dado. Y esto es algo verdaderamente asombroso. Aquí quiero notar algo muy importante. ¿Cómo y por qué damos? Es mucho más importante para Dios que en cantidad que en realidad damos. El gran temor en el sacrificio financiero es que a veces decimos: es que si doy me voy a quedar sin. Estamos tentados a pensar que si damos algo, a lo mejor esto nos va a privar de algo. Afortunadamente, como Dios es una persona que te dice: yo te voy a proveer. Él es el dueño de todo el universo, Él es infinito en sus recursos y en su creatividad. Él nunca se queda sin ideas, ni siquiera es tímido. La actitud y el motivo son siempre para Dios más importantes que la cantidad. Vamos a leer un poquito más adelante en 2 Corintios 8:7 lo que el apóstol Pablo dice. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. A mí me llama mucho la atención este pasaje porque dice: a veces hacemos muchas cosas en la iglesia. Fe, abundamos en palabra, en solicitud. Pero a veces la palabra que no abundamos es en generosidad. Dios nos está invitando a abundar en esta gracia. La vida cristiana es un equilibrio entre lo que recibes y lo que damos. La Biblia dice: tú deberías de ser en proporción de lo que recibes, lo que das.
Dios no solo nos ha hecho que seamos receptores de la gracia de Dios, que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, sino que también dice que nosotros demos gracia a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas en nuestro país necesitan escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántas personas necesitan que en su idioma, en su dialecto, se traduzca la palabra de Dios? Tenemos que aprender a hacer lo que Él hizo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con nosotros? Él dio. Él se dio a sí mismo. En el versículo 9 dice el apóstol Pablo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Una de las cosas que vemos en este versículo es que no fue una obligación la que llevó a Jesús venir a dar su vida por nosotros en la cruz. Fue la gracia la que lo motivó a venir. Fue la gracia dentro de Él lo que lo trajo a Belén, lo hizo nacer en un pesebre. Fue la gracia dentro de Él la que permitió que sus manos y sus pies fueran horadados por los clavos. Fue su gracia y esa actitud hacia nosotros la que hizo que derramara hasta la última gota de su sangre para podernos salvar. Cuando tú das sabiendo que no habrá ningún regalo a cambio, has de alguna manera moldeado la forma más pura en la que Jesucristo mostró su gracia hacia nosotros, y tú también la das hacia alguien más. Recibimos de gracia, debemos de dar gracia. La ofrenda total de una viuda y la iglesia de Macedonia lo que demuestran es una actitud de absoluta confianza en Dios. No tenían, pero confiaban en Dios. Sabían que Dios era suficiente y ellos querían participar de la gracia que ellos habían recibido dando a otras personas. Si tú y yo creemos que Dios nos cuida, que ninguna buena obra se le pasa a Dios desapercibida y de que Él es interminablemente, inmensamente rico en todo, en sus dádivas, entonces tú y yo no tendremos problemas para empezar a confiar y decir: quiero ser parte de este proyecto, quiero mostrar la generosidad que algún día se mostró hacia mí al dar su sangre por nosotros en la cruz. Yo quiero invitarles a cada uno de ustedes a participar dando, ofrendando en su iglesia local. Apoya las misiones de tu iglesia, apoya los proyectos de tu iglesia. Esto es maravilloso, poder ser parte de ese proyecto de la iglesia en la que Dios te puso. Pero también quiero invitarlos a que apoyemos a la Sociedad Bíblica de México. La Biblia tiene que ser conocida por todas las personas. La generación actual tiene una gran necesidad. Están solos, tienen una profunda insatisfacción. Y lo que ellos necesitan escuchar es la palabra de Dios. México y el mundo nos necesitan. Tú y yo somos portadores de esperanza, así que compartamos esperanza. Apoyemos a la Sociedad Bíblica ofrendando para que se puedan traducir a otros dialectos la palabra de Dios. Con tu apoyo, no solo estás apoyando a la Sociedad Bíblica, sino a la generación y a nuestro país. La Sociedad Bíblica actualmente hace traducción de Biblias en lenguas indígenas. Produce folletos de evangelismo, hace y crea Biblias en braille, tiene proyectos con migrantes, en fin, hay una gran cantidad de proyectos. Cuando tú ofrendas, tú participas en cada uno de estos proyectos. Te invito a que seamos portadores de esperanza. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios derrame su gracia sobre nosotros y que podamos dar gracia como la recibimos. Señor, muchas gracias por el inmenso amor que tú mostraste por cada uno de nosotros al mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Fue la gracia y tu amor la que te movió, haciendo rico, a hacerte pobre, y con tu pobreza enriquecernos a todos nosotros. Gracias, Dios, por la sangre de Cristo y por todo lo que nos diste a través de la cruz. Pero ahora, Dios, haz que entreguemos nuestro corazón y nuestra vida a ti y que podamos responder al amor y a la gracia que recibimos dando gracia. Muévenos, Dios, a participar y apoyar a nuestra iglesia, pero también danos la oportunidad y el privilegio de poder apoyar todos los proyectos maravillosos que tiene la Sociedad Bíblica de México.
Gracias por todo, Señor, y te pedimos esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias al pastor Miguel Ángel Olvera por haber compartido con nosotros su mensaje. Continuamos con nuestro programa. Las familias migrantes, especialmente hablando de los niños, son personas que no tienen un celular como para ver caricaturas, una televisión. Uno de los comportamientos que cambiaron mucho es volverlos ver a jugar. Muchos de los niños llegan ahí ya sin saber jugar, con miedo porque son perseguidos en las calles, no son bienvenidos en ningún lugar, ni siquiera el lugar para que ellos pasen al baño. No los aceptan en el parque. Cuando llegan a nuestro albergue, muchos de ellos todavía traen esa ansiedad, esa tristeza encima de ellos. Después de escuchar la palabra de Dios y ver que Jesús los ama, saben que el mundo no los odia como se los han hecho creer, sino que tienen un Dios que los ama en todo momento. Y eso no lo escucharon más que aquí. Agradecemos mucho tu compañía en el programa de hoy. Gracias a Dios por la vida de los conferencistas de hoy, por mostrarnos verdades de la palabra y las bendiciones que recibimos cuando damos. Recuerden que tenemos el desafío de sembrar la palabra de Dios en la vida de quienes más lo necesitan. Este mensaje de amor y salvación que cambia corazones, que transforma familias, que da luz, verdad y vida. Sembremos juntos la palabra de vida. Sé parte de esta gran misión. Tomemos acción. Sembremos con nuestro donativo para que más personas puedan conocerle. Si has decidido realizar tu donativo, lo puedes hacer por 3 medios diferentes. 1, visita nuestras sucursales ubicadas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Tapachula. 2, también puedes dirigirte a nuestra cuenta bancaria para realizar un depósito o transferencia. Aquí en pantalla aparecerán los datos bancarios. O visita nuestra página web www.sbm.org.mx y conoce nuestros proyectos. Siempre tienes la oportunidad de sembrar. Hazlo hoy. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el día de mañana. Hasta pronto.